El buen juez por su casa empieza. La historia de amor entre doña Albertina y don Ernesto parecía, al oírla de sus propios labios, una fábula romántica. Ella trabajaba en una tienda departamental a mediados de los años 60. Él, un ingeniero recién egresado, cargado de ilusiones y con un porvenir que brillaba en la mirada de su familia y de sí mismo. Se encontraron en Acapulco, ese puerto que en aquellos años destilaba promesas de eternidad entre la brisa y las olas. Viajaban con amigos distintos, pero el destino, ese viejo tramposo, se empeñó en ponerlos frente a frente. Bettina, como prefería llamarse, era de una belleza fresca y ligera, mientras que Ernesto, ni en su juventud más temprana, hubiera podido ostentar semejante cualidad. Ella dudó al principio en entregarle su número telefónico, pero él insistió con esa perseverancia que linda en la terquedad. Tal vez le inclinó a ceder la confesión de Ernesto. Algún día cercano, heredaría la dirección general de la empresa de su padre. No diremos por pudor que Bettina fuera interesada, pero lo cierto es que el noviazgo duró lo que un suspiro. Para una muchacha que apenas había cursado principios básicos de contabilidad en una modesta escuelita comercial, el matrimonio aparecía como destino inevitable, y Ernesto se perfilaba entonces como su mejor postor. En aquellos tiempos, cuando el romance aún se envolvía en rituales de paciencia, él la invitaba una vez al mes a un café en Sanborns, como dictaban las costumbres de la época. 13 citas tuvieron lugar bajo esas lámparas de vitrales coloridos, y en cada encuentro Ernesto le ofrecía a su prometida 2 presentes que decían más de él que de ella. El primero, una muñeca regional con trajes típicos de la República Mexicana, recuerdo ingenuo y casi infantil. El segundo, más solemne, era un centenario, aquellas monedas de oro que cargaban consigo el peso de la fortuna y la promesa de un porvenir seguro. Ella, con una modestia fingida pero indispensable en esos tiempos, decía que le avergonzaba aceptar un regalo tan desmesurado. Ernesto, con la solemnidad de quien dicta un destino, respondió: «Si el día que te entregue la 13ª moneda aceptas casarte conmigo, esas monedas serán las arras de nuestra boda». Y Bettina, que sabía leer la vida como un libro abierto, no dudó. Al año y un mes de noviazgo, se casaron. Así pasó, en un abrir y cerrar de ojos, de ser empleada de mostrador a convertirse en la flamante esposa de un ingeniero. Abandonó el apellido paterno y adoptó con orgullo el título de doña Albertina de Santibáñez, ascendiendo en la escala social con la ayuda de las tarjetas de crédito que su marido le entregaba como símbolo de confianza y pertenencia. A sus 26 años, estrenaba vestidos bonitos, un departamento alquilado en la Narvarte y poco después a su primogénita. Los primeros años estuvieron coronados por el gesto generoso de su suegro, quien les obsequió un par de terrenos junto a la fábrica familiar, como augurio de estabilidad y de un linaje en ciernes. Allí, sobre aquellos terrenos heredados, los recién casados comenzaron a levantar la casa que sería su reino durante décadas. Un palacete de 3 pisos que en la Ciudad de México de los 60 era símbolo incuestionable de estatus, salón de juegos, cuarto de televisión, 2 cuartos de estudio y un despacho. 3 recámaras principales, cada una con su propio baño y vestidor, daban la impresión de abundancia, mientras que el tercer piso se reservaba para el área de lavado y las habitaciones del servicio doméstico. Ernesto, fiel a la tradición de los hombres que presumían de éxito, jamás permitió que a su esposa le faltara al menos una empleada para la limpieza y otra para la cocina. Bettina, sin corona visible, se transformó en reina. Siempre tenía un coche esperándola a la puerta. Viajes frecuentes, tanto dentro como fuera del país. Joyas que brillaban como promesas. Pieles que se exhibían en las reuniones sociales. Zapatos y bolsos de diseñador. Y un catálogo entero de caprichos que su marido se empeñaba en cumplir. Con el tiempo, nacieron otros 2 hijos. Y los 3 asistieron a colegios privados, donde los nombres ilustres de la capital se encontraban en las listas de asistencia. Bettina, rodeada de amigas de abolengo, supo ganarse su sitio entre ellas como la más consentida, la más mimada. Ernesto, acaso sin reconocerlo, la colmaba de privilegios para compensar el milagro
de que una mujer joven y hermosa hubiera aceptado unir su destino al suyo. Pero como ocurre en casi todas las historias de amor que presumen de realistas, Bettina quedó desligada por completo del mundo laboral. Nunca más volvió a ganar un salario ni a gastar dinero propio. Su cartera, como su pensamiento, pasó a depender del ingeniero. Su vida se volvió un espejo pulido, siempre brillante, pero nunca suyo. Los Santibáñez mantenían una vida social vibrante, casi frenética. Ernesto disfrutaba recibir en casa a sus antiguos compañeros de la universidad, hombres de traje oscuro y esposas enjolladas que sabían sostener la copa con la misma elegancia con que callaban sus opiniones. Las cenas, pródigas en platillos abundantes y vino europeo, eran mucho más que encuentros amistosos. Se convertían en escenarios donde se exhibía el poder, se disputaban las simpatías y se marcaban las fronteras invisibles de la clase social a la que aspiraban pertenecer. Corría el año de 1968, y como era inevitable, la conversación derivaba hacia el movimiento estudiantil, que incendiaba las calles de la capital. Afuera, los jóvenes marchaban, exigiendo libertad. Adentro, en la sala amplia con sillones de terciopelo y lámparas de cristal, los caballeros se acomodaban para encender cigarrillos, puros o pipas, lanzando bocanadas de humo cargadas de opinión. Ellas, mientras tanto, hablaban en la cocina del precio de las telas, del próximo viaje a Miami o de los colegios de los hijos, fingiendo no escuchar lo que realmente definía los rumbos del país. Se quedaban en el comedor, saboreando el postre con café o té, servido en delicadas tazas de loza. Bettina, en su afán de encarnar a la perfecta anfitriona, decidió acercarse a la sala. Encendió un cigarrillo con gesto estudiado, como quien se viste de gran señora, y con una sonrisa medida preguntó: ¿alguien gusta un digestivo? Tenemos brandy, coñac. ¿Qué más, mi amor?, dijo buscando en la mirada de Ernesto una chispa de aprobación. Él no le devolvió ni la palabra ni la mirada. Estaba demasiado ocupado en impresionar a sus colegas. «¡Hey, muchachos! Acabo de comprar un coñac Henry IV. Es una joya. Les va a encantar. Albertina, trae los vasos para coñac», ordenó con tono festivo pero autoritario. Ella obedeció con rapidez, como si en ese gesto se jugara la dignidad de su papel. Fue hasta la cantina de caoba que brillaba en el pasillo. Tomó los vasos abombados y los dispuso sobre una charola. Entró a la sala con un paso elegante. Sirvió y, con la naturalidad de quien participa en la tertulia, se quedó cerca. Pero apenas se acomodaba cuando uno de los invitados, con el humo del puro escapando entre sus palabras, soltó la frase que aderezó el ambiente politiquero. Díaz Ordaz es un asesino y los militares unos borregos obedientes. Albertina, todavía con la charola en las manos, recordó que uno de sus tíos había servido en el ejército. Se inclinó para dejar un bonche de servilletas sobre la mesa de centro y con una ingenua naturalidad se atrevió: «Yo opino que los militares…». No alcanzó a terminar. Ernesto la interrumpió con un rugido que le desgarró el pecho. «Tú cállate, Albertina. ¿Tú qué vas a saber de política? Anda, las mujeres a la cocina». Lo dijo con tal desdén que acompañó las palabras con un gesto de la mano, como quien espanta a una criada inoportuna. La sala entera se sumió en un silencio helado. El humo de los cigarros parecía haberse detenido en el aire. Una de las señoras, con la compostura intacta de quien está entrenada para maquillar los deslices de los hombres, se levantó y tomó a Bettina del brazo. «Vente, querida», susurró con dulzura estudiada. «Te estamos esperando con el postre». Bettina ardía por dentro, roja de vergüenza y de cólera. Aquel marido, que tanto presumía de amarla, acababa de desnudarla de su dignidad frente a todos. Y fue en ese instante, con la garganta apretada y los ojos secos, cuando comprendió que las mujeres que entregan su libertad a cambio de una jaula de oro están condenadas a inclinar la cabeza, aun cuando el corazón les grite lo contrario. La reunión terminó y Bettina se mantuvo en silencio con su marido durante algunos días. Ernesto, astuto y consciente de su falta, no pidió perdón. Lo corrigió a su manera, con el gesto dominante que lo caracterizaba. Una tarde le apareció con un anillo de esmeraldas rodeadas de brillantes, como si las piedras pudieran borrar las palabras.
Y en efecto, la herida comenzó a cicatrizar bajo el resplandor de aquel tesoro. Cada vez que la humillación regresaba a su memoria, doña Bettina abría la caja fuerte y dejaba que las joyas le devolvieran el reflejo de su triunfo social. No tenía jefes ni horarios, no doblaba la espalda como su madre, y llevaba un tren de vida que envidiaban las vecinas y celebraban sus amigas. Entonces se consolaba, evocando la infancia de escasez, los vestidos heredados, el pan contado, y miraba a su alrededor, los viajes al extranjero, las pieles de mink, los autos relucientes, la servidumbre atenta, la mansión que había erguido su apellido de casada. Todo estaba allí, al alcance de su mano. Y sin embargo, en las noches en que la almohada conocía lágrimas furtivas, una pregunta se repetía en su mente, como un rezo maldito, como un eco que no se callaba. ¿Valdrá la pena?